Aleluya. Recibe, Señor, la gloria. Recibe la alabanza. Porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Le damos la gloria al Señor, iglesia. Tomen sus asientos. Qué bendición estar en la casa de Dios, hermanos. Qué bendición los que pudieron venir muy temprano. Sus trabajos se lo permitieron, su ánimo también. Qué bendición los que vinieron un poco tarde, porque quizás tuvieron que venir desde su lugar de trabajo. Y esas cosas, ¿cómo las ve el Señor? Y no se queda con nada. Y a los hermanos que nos visitan o amigos, pues qué gusto que podamos compartir este momento. Y a todos los que están a través de la transmisión virtual, sáquele provecho. No deje que solo suene ese teléfono, ¿verdad? O esa tablet o esa computadora, sino que sáquele provecho. Quisiera decir algo que es obvio, ya en relación al sermón. ¿Todos alguna vez han llorado? ¿Alguien se atreve a decir por qué ha llorado? Les va a hacer reír, pero yo vi una vez a un pastor llorar de bravo. De bravo. Y he visto gente llorar cuando se encuentra con un ser querido. Ay, la emoción, hermano, ese encuentro, eso es tan bonito. He visto llorar personas por un gesto que se tiene hacia ellas también. Un gesto muy bonito. Y esas personas lloran muchas veces. Y a veces he visto gente llorar por frustración, por compasión. Una compasión acompañada de frustración. ¿Cómo es la compasión acompañada de frustración? Es compadecerse de la condición o de la situación de alguien, pero no poder hacer nada. A veces usted no puede hacer nada. ¿Sabe que a muchos padres le ha pasado eso con sus hijos? Miren, esa etapa de la adolescencia. Usted dice A y él dice B. Usted dice A y él dice Z. Y usted le dice no te conviene, pero a él no le importa, a ella no le importa. Y uno que ya está un poco mayor, ¿verdad? Sabe que esas decisiones van a pasar facturas. Y grandes facturas. Y a veces uno llora, decir, ay, ¿cómo hago para que entienda? Muchos hermanos que se ponen en ayuno, en oración. Y hasta piden oración a la iglesia o hermanos de confianza, ayúdenme a orar. Mi hijo está rebelde, así lo define. O mi hija está rebelde. Entonces hay cierta frustración en que no podemos cambiar, no podemos decidir por nuestros hijos, no podemos decidir por nuestra esposa, los esposos, no podemos. Y las esposas no pueden decidir por nosotros. Y a veces cuesta que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque el título de la reflexión de hoy es ¿por qué llora Jesús? Si Él es Dios. ¿Por qué llora Jesús? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Dónde está en la Biblia que Jesús lloró? Sí, no, pero la cita bíblica. Sí, pero en la situación de Lázaro. Ajá. ¿Dónde Lázaro? Entonces, está bien la referencia, uno se ayuda a la concordancia. Cuando estuvo en casa de Lázaro, cuando Lázaro murió, entonces fue cuando Jesús lloró. Ajá, entonces la pregunta es, ¿y por qué lloró? Mire, eso ha dado motivo a un montón de interpretaciones. Y nosotros, hermanos, no sé por qué. Quizás por las circunstancias que rodearon esa acción de Jesús, tendemos a fijarnos más. San Juan 11:35 es la lectura de hoy. Algunos ni quieren abrir la Biblia. San Juan 11:35, mire cuánto espacio quedó ahí en esa lectura bíblica que le están poniendo en la pantalla. Esa lectura bíblica, por los más nuevos, dice, Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Ves? Y allí lo dejaron en un solo versículo. En un solo versículo, Jesús lloró. San Juan 11:35, que Dios nos bendiga en su palabra. Entonces de ahí es que surge el título de esta reflexión. ¿Por qué llora Jesús?
En relación a este pasaje, si usted lo googlea, hay hasta una interpretación de un papa que dijo que la parte humana de Jesús fue la que lloró a Lázaro, pero la parte divina fue la que fue a resucitarlo. O sea, lo dividió y en algunas veces, en alguna interpretación se hace ese uso, pero yo no lo encuentro sinceramente tan acertado, aunque lo dijera un papa, porque para nosotros no es una persona que no se equivoque, sino que es un ser humano que se puede equivocar como cualquier otro ser humano. Pues fíjese que en la Biblia hay al menos 3 registros de que Jesús lloró. Y yo creo que el más complicado es el de Juan, pero vamos a ver los otros, porque esos nos van a dar alguna pauta. No los ordené necesariamente por orden de hecho, valga la redundancia, pero hay más pasajes bíblicos donde dice que Jesús lloró. Pero todos, si decimos Jesús lloró, nos vamos a San Juan 11:35. Y es un versículo fácil de memorizar. Cuando los niños llegan a la casa y dice, mamá, nos han dejado que nos memoricemos un versículo bíblico. Y cuando las mamás están muy ocupadas, o los esposos, o los padres están muy ocupados, y no le enseñan al niño Jesús lloró, pues, para que el niño se lo aprenda rápido. Así que me atrevo a pensar que algunos de los que están jóvenes aquí se recordaron del pasaje, viene de la escuela bíblica, que su mamá o su papá se lo enseñó porque no se le complicaba, no le quiso enseñar el Salmo 119. Bueno, hay al menos, especulativamente hay más registros, pero hay al menos 2 registros comprobables más, y esto sumarían 3 en los evangelios de que Jesús lloró. Y encontraríamos las razones en los otros pasajes. Uno de ellos es Lucas capítulo 19 del verso 41 al 44. Yo lo voy a parafrasear y a lo mejor se los ponen ahí en la pantalla y lo van siguiendo. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, hermanos, pues tiene la visión de la ciudad. Y la Biblia nos dice que tuvo un lamento por la ciudad. Y es en medio de ese lamento que Jesús llora, en el verso 41 específicamente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice que hizo? Lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Ahí mismo está casi la explicación. Tiene un lamento por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad de Dios. Porque es la ciudad de las promesas. Porque es la ciudad del gran rey. Cuando se hace referencia es a Jesucristo. Escatológicamente es a Jesucristo. ¿Por qué lloró por Jerusalén? Porque, hermanos, es la capital de la nación, de la única nación en ese tiempo que podía decir que eran el pueblo de Dios, del verdadero Dios, y que habían recibido sus leyes. Pero ¿por qué llora? Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabe qué va a pasar después de su muerte, después de que ellos lo rechacen y digan su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. Él se lamenta porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación, de su salvación, y luego anuncia lo que va a pasar y él ya lo está viendo porque él es Dios. Verso 43 en adelante. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Jesús está teniendo, hermanos, Jesús lloró por su nación, por su pueblo. Lloró por su pueblo. ¿Por qué? Porque no necesitaban pasar esa experiencia. No necesitaban vivir esa experiencia. Jesús dijo, si por lo menos hoy se te abrieran los ojos para que entendieras lo que tiene que ver con tu salvación. Alguien dirá de los más entendidos acá, bueno, ¿y qué no? Dios estaba cerrándole los ojos. Usamos ese lenguaje, pero en realidad lo que pasó es que Dios usó la dureza del corazón del pueblo. Es un pueblo al que muchas veces Dios le dice que son de dura cerviz. La cerviz es esta parte. En el caso de los animales, de los bueyes, es donde se le coloca el yugo. Esa es la cerviz. Entonces la cerviz es esta. Entonces cuando una persona es acusada, es exhortada, se le llama la atención, puede tener la actitud de doblar la cerviz. Es como decir, me da pena, me siento humillado, me siento mal, está bien lo que me están diciendo,
Pero cuando alguien es de dura servicio, ve quién me lo dice, no dobla nada la nuca, más templado se pone. Ay, por eso dice la Biblia que aquel que cuando lo exhortan endurece su cerviz, cuando caiga nadie le va a dar la mano. Entonces volvemos a que hay un pueblo que está esperando una vez más juicio, y Jesús lo está viendo. Y Jesús llora, ¿sabe por qué? Porque no era necesario vivir eso. No era necesario experimentar eso. Y eso le causa a Jesús dolor. Yo diría, nosotros como iglesia también deberíamos de pensar individualmente hablando. Hay muchas cosas en nuestra vida que no necesitaríamos vivirlas, que no necesitaríamos pasarlas, experimentarlas, pero que muchas veces son el resultado de nuestro alejamiento de Dios. Son el resultado de nuestro descuido espiritual. Son el resultado de no atender a la palabra. Porque la palabra es luz. Entonces la luz dice por aquí es, pero nosotros de pronto no atendemos. Bueno, creo que queda bastante claro la razón por la que llora. Ahora nos vamos a Mateo capítulo 26 del verso 36 al 46. Y esta cita es un poquito complicada. ¿La tiene ahí? ¿Tiene su Biblia abierta? Para que me siga y hagamos la lectura. Voy a tratar de ser rápido, pero yo quiero que preste atención porque después le voy a preguntar algo, aunque la lectura es extensa. Vamos ahí, dice. Entonces llegó Jesús con ellos, repito, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ajá. ¿Alguien me dice si encontró algo extraño en la lectura? Me dirá, hermano, es mucho. ¿De qué estamos hablando? De que Jesús lloró. Y nos estamos haciendo la pregunta de por qué lloró. En el caso cuando va para Jerusalén es lamentándose por la condición que no necesitaba vivir su pueblo, que no necesitamos vivir muchas veces su pueblo. En este caso tenemos una situación diferente. Jesús está, hermanos, a escasos momentos de ser detenido y comenzar esa recta pero súper final a la cruz. Es importante este pasaje en todo su contenido. Dos razones contundentes voy a señalar. Una es la actitud de Jesús. Uno de los evangelios dice que en la agonía que tenía tuvo un sudor que eran como gotas de sangre. ¿Qué importancia tiene eso? Hay algunos religiosos por ahí que dicen que Jesús no tenía un cuerpo real, sino que tenía una especie de cuerpo ficticio, de tal manera que cuando lo sacrificaron, no sintió nada. No sintió nada. O sea, tenía un cuerpo un tanto espiritual. Y cuando lo crucificaron, no sintió nada. Hermanos, si alguien sabe que no va a sentir nada, ¿usted cree que va a estar en esta condición que se relata aquí? Diciéndole a sus discípulos, estoy preocupado hasta la muerte. Vengan, oren conmigo. Entonces, esto es importantísimo para hermanos saber y entender que Jesús está como nosotros. Por eso se encarnó, como dice Filipenses. Y experimentó el dolor, experimentó el hambre, experimentó, hermanos, la sed, el frío, el calor.
y experimentó, hermano, la agonía de la muerte. Por eso es importante el pasaje. Y la otra importancia que tiene es, si se ha fijado usted, le pidió ayuda a los discípulos en oración y las 2 veces los halló durmiendo. Bórrese el cassette, va a ser difícil. Bórrese el cassette. Los más jóvenes no saben qué es un cassette. Bórrese el chip, pues. Y cambiemos la historia. Y Jesús habla con sus discípulos y luego se lleva a los 3 más cercanos hasta cierto lugar y les dice: ayúdenme orando. Yo voy a ir más adelantito a orar. Y cuando viene, encuentra a Pedro danzando, a Jacobo hablando en lenguas y a Juan interpretándolas. Hermano, eso hubiera sido terrible. Y después de eso, Jesús es detenido y muere. Y dice: consumado es. ¿Qué estuviéramos diciendo nosotros? Porque somos chambrosos, o sea, inventores, pues. ¿Qué estaríamos diciendo ahorita nosotros? Porque se enfatiza que 2 veces los halló durmiendo. Y luego la tercera hay que obviarlo. Solo llega a confirmarles: duérmanse, pues. Descansen. Ya sabía que estaban cansados, por eso que el sueño los vencía. 2 cosas a entender de esa segunda cosa que estamos viendo. Una, no puede nadie compartir la gloria del sacrificio de Cristo. Nadie puede compartirla. Porque si el panorama que describí hace algún momento fuera una realidad, hoy estaríamos no, es que el Señor, los 3 discípulos, los principales estaban intercediendo. Eso fue terrible. Y en ese momento vino Dios y fortaleció a Jesús. Eso estaríamos diciendo ahorita. Pero no, la Biblia nos da testimonio que aún el círculo más cercano, cuando Jesús lo necesitó, dormidos estaban. Estaban cansados. No vamos a decir que por qué o qué, pero es que no le ayudaron. No le ayudaron. Porque toda la gloria tiene que ser de Jesús. Al final dice: descansen. Esto se terminó. Ahora bien, vuelvo sobre la pregunta. ¿Qué le falta a ese pasaje? ¿A dónde está ahí que Jesús lloró? ¿Se los dejo de tarea para el otro jueves o les digo dónde está? Amén. Pregunto de nuevo, se los dejo de tarea porque puede ser algo bonito, ¿verdad? Ir y tratar de encontrar y resolver. Porque dije que eran 2 pasajes aparte de San Juan 11:35. ¿En qué parte está que Jesús lloró? Revise, hermano, encuéntrelo. No está en ese pasaje. No sé quién está a cargo de la computadora o no hay nadie con la computadora porque la cita bíblica pues no está apareciendo. Bueno, si vamos a Hebreos capítulo 5 del 7 al 10, ahí se aclara y esta palabra que hay en Hebreos solo encaja con este momento de oración de Jesús. Y es en ese pasaje donde se dice que en ese momento Jesús estaba en una agonía y que lloró. Por eso es que ese pasaje es citado como uno de los pasajes en los que Jesús lloró. Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 10. Y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que hubieron lágrimas en ese momento. Porque lo que dice Hebreos solo encaja con ese momento de oración de Jesús. Solo encaja con ese momento de súplica, si es posible, que pase de él esa copa. Repito, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y oiga qué bonito, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque si le suspenden el tomar esa copa, entonces no hubiera obedecido. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora aquí sí yo la veo un poquito difícil. ¿Por qué lloró Jesús? En este pasaje, porque en el otro tratamos de aclararlo, pero aquí lo veo un poquito más complejo. Lo veo un poquito más complejo. Y le he de ser sincero,
pues no encuentro una explicación que sea tan fácil. Simplemente pensar que es parte de las emociones, de la adversidad, del peso que se acerca. Imagínense, y es lo complicado. Imaginémonos que por alguna razón, para que no pensemos en que hemos matado a nadie ni que hemos violado la ley, pensemos que estamos como misioneros en alguna parte del mundo donde el evangelio es prohibido. ¿Está conmigo? Despiérteme a su vecino, por favor. Estamos como misioneros en una parte del mundo donde el evangelio es prohibido. Y nos detienen con Biblias y nos detienen predicando. Y nos dan pena de muerte. Y nos dicen que vamos a ser ejecutados dentro de 2 días. ¿Cómo se sentiría usted ahorita? O la noche previa, porque ese es casi el caso aquí, de la muerte de Jesús. Que a usted le digan que mañana lo van a ejecutar. Y todavía los lujosos tienen un reloj en la celda. Y usted puede ver la hora. Y sabe la hora a la que lo van a ejecutar mañana. Hermanos, uno puede estar muy calmado, muy confiado, pero hay una situación de adrenalina, de nervios, que uno no puede controlar. O sea, yo no puedo decirle, hermanos, a personas que lo dicen, quiero decir esto con sinceridad. Yo no le temo a la muerte. No le temo a la muerte. Pero en el momento de morir, dependiendo de las circunstancias, usted no puede controlar sus nervios. Por eso que hay gente, hermanos, que de un susto le da diabetes. Después del susto. Es algo que no puede controlar. En cierta oportunidad que trabajaba para una empresa, llegó un palidito, pechito, y preguntó quién andaba manejando el vehículo. Yo le dije, pues sacó una pistola que ahí le temblaba la mano, casi me la ponía en la nariz. Le voy a decir yo que no me sentí nervioso, quizás preocupado, no, pero ¿cómo no? Yo le dije, hombre, tranquilo, cálmate. No había necesidad que me pegara un balazo, si el dinero, muerto o vivo, lo iba a agarrar. Pero algunos de ustedes son tan caprichosos que a mí muerto me lo saca. No, hermano, le conviene mejor déselo, peor si no está bien firme. Sáqueselo y déselo. Lo que quiero decirles, no puedo decirle que usted no va a sentir cierto nerviosismo si pierde el control del vehículo y mira que salió por un puente y no ha caído todavía. Van a ser segundos, pero como alguien dijo, la vida de uno pasa ahí. Jesús siempre supo que iba a morir y cómo iba a morir. Pero ahora, hermanos, llegó la hora. ¿Cuántos saben aquí que van a morir? ¿Cómo no? Todos saben que van a morir. Cargos que no se quieren hacer. Saben que van a morir. Lo que no saben es cuándo van a morir. Que evitan pensar en la muerte es otro pisto. ¿O no sabe usted que se va a morir? Bueno, a menos que se dé el arrebatamiento, solo va a ser transformado. Pero si no se da el arrebatamiento, usted se va a morir. Mire, como 4 dijeron amén los demás. Los demás son inmortales, quizás, ¿verdad? Aquel que le volaban la cabeza, ¿cómo es que se llamaba? Y solo le volaban la cabeza, se moría, si no, no se moría. Highlander. O sea que aquí estamos llenos de Highlander. No, usted se va a morir. Pero ¿sabe por qué no se preocupa? Porque se mira en el espejo, yo estoy pollón. No me mido la presión. Mi presión está como la de un niño. El doctor me ha dicho que mi corazón aguanta 200 años. Dios fortalezca a mi hermana Vicenta. No sé si ha venido al culto. Nos tomó esta noticia por sorpresa. De pronto me dicen hoy como a las 11, lo más que hice fue llamar al pastor Elías. Menos mal que ya lo habían llamado a él. Que la hermana a Vicenta se le murió un hijo. Y yo, como a uno le gusta el chambre, lo primero que uno pregunta es cómo murió, dónde murió, cómo murió. ¿Y cómo fue eso? Nadie me dijo nada. Ya después que le pregunté a otra persona me dijeron, bueno, el caso es que hoy fue el entierro. Ya no nos dimos cuenta de la vela, sino que hoy fue el entierro. Pero lo que le quiero decir es que esta persona, por lo que me dijeron, lo mío es chambre, no me consta, se acostó y había quedado con la familia a ir a sacar el DUI ayer. Y como no se levantaba, lo fueron a mover y ya estaba con cierta rigidez. Eso quiere decir que posiblemente muy temprano en la noche murió en la cama. Oiga.
y usted se acuesta haciendo planes para mañana. Como dijo algo en broma o en serio, ¿qué es lo que se necesita para morirse? Solo estar vivo, dijo un hermano. Solo estar vivo. Pero el no saberlo le da a uno, pues, aunque mañana nos vayamos a morir, pero saberlo, ¡oh! Entonces eso es lo que pasa con Jesús. O sea, no es fácil. Volvemos a esa parte humana de Jesús. Lo vamos a dejar hasta ahí y usted sigue especulando, porque lo que nos interesa es San Juan 11:35, que es donde hemos leído. Pero sí, llevamos ya dos, ¿o no? Y una tercera, que es la de San Juan 11:35, donde dice Jesús lloró. Y parece algo desentonado. Cuando uno lo lee, pareciera que Jesús debió de haber llorado antes de preguntar dónde habían puesto el cuerpo. Le voy a recomendar, lógicamente, como nosotros no lo leímos, que usted lea todo el relato de Lázaro. Todo el relato en el capítulo 11 de Lázaro lo lea, porque ahí están todos los elementos que estamos mencionando. Jesús ya, cuando llegamos a este verso 35, ya han pasado 4 días de que Lázaro murió, ya enfermó, se agravó, se murió, llega tarde, entre comillas. La primera que sale a recibirlo es Marta. Marta expresa una queja. ¿A dónde estabas? Ese panorama es importante para entender por qué Jesús lloró. El Papa, no me acuerdo qué, porque no me interesé cuál era, dice que fue la parte humana la que lloró y la parte divina la que fue a resucitarlo. Jesús no es loco. Si sabe, adelantándome, si Jesús sabe que a resucitar a Lázaro va, hasta se lo aclara, porque cuando por fin, después de hacer otros milagros, tomarse un par de refrescos por ahí, le dice a los discípulos, bueno, vamos a Jerusalén, vamos a ir a Betania, perdón, a ver a Lázaro. Y él ya duerme, dijo. Entonces, cuando Jesús usó esta figura, ellos dijeron, entonces si duerme, es que ya se siente mejor, está descansando, dijeron. Entonces, para evitar confusiones, Jesús les dijo, no es que está durmiendo o descansar, está muerto. ¿Y cómo sabía Jesús si no estaba en Betania? Ni siquiera en Jerusalén estaba. ¿Cómo lo sabía? ¿Sabe cómo lo sabía? Porque era Dios, porque es Dios. Por eso lo sabía. Entonces se hace presente, lo sale a recibir Marta. ¿Dónde estabas? Somos tus amigos. Si no, recuérdese cómo lo mandaron a llamar. Bien salvequeado. El que amas está enfermo. O sea, no es cualquier aguacate, no es una persona desconocida. Mira, hay un señor que está enfermo, dicen que sí puedes ir a orar por él. A saber quién es. Ya les he contado yo lo que el mismo Jesús dijo, que si alguien te molesta en la madrugada, no te querés levantar. Pero si es tu amigo, porque es tu amigo, te vas a levantar. Sí, ya les he contado que una vez como a las 3 de la mañana, pongo en la puerta de mi casa, 2 de la mañana, y me asomé por la ventana, era la casa aquí en la Vista Hermosa. ¿Qué pasa? Que mi mamá se siente mal, que sí puede ir a orar. Llego más tarde, cuando amanezca, le dije. Usted dirá, usted no es un buen pastor. ¿Cómo no? En ese tiempo, a ver y cortarme la cabeza, querían. Ajá, porque no sabía quién era. Pero si ya llega uno de ustedes, que lo conozco, miren, si algunos de ustedes no necesito ni verlos, a mis espaldas oigo la voz y sé quién viene. Les conozco hasta la voz. A la mayoría de ustedes les conozco hasta la voz. Entonces, con solo que usted conteste el teléfono, aunque no los tenga registrados, ya sé quién es. En la mayoría de casos. Entonces, sí, a esa hora de la madrugada, pon la puerta, hermano fulano, mi mamá está grave, está muriendo. Pues yo me levanto y me pongo algo rápido y arranco. Eso fue lo que dijo Jesús. O sea, que la relación establece un compromiso. Y por eso le mandan a decir el que amas. O sea, para que vea que no es cualquier persona, esté enfermo. Y Jesús, como ya tiene un propósito, se queda 4 días más. Llega cuando ya sabe que está muerto. Marta se queja, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Comienzan un diálogo en el cual dice Jesús, pues sí, pero tu hermano va a resucitar en el día postrero. No, perdón, me salté algo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero algo sé. Oiga, qué bonita esa convicción, pero algo malosa, algo salvequeadora. Pero sé que cualquier cosa que le pidas al Padre, Él te la concede. ¿Entendió? ¿Vio la malicia? O sea, está molesta porque su hermano se ha muerto. Está molesta porque Jesús no estaba ahí. Está molesta porque son amigos y debió de estar ahí. Pero ahora viene y le dice de una vez, pero yo sé que
cualquier cosa que le pidas al Padre, Él te la da. ¿Qué le está diciendo? Sé que aún puedes hacer algo. Sé que aún puedes hacer. Viene Jesús y dice, no te preocupes, tu hermano va a resucitar en el día postrero. Oiga la referencia que Jesús está haciendo. Está hablando de la resurrección de los muertos, no de la resurrección que iba a suceder de Lázaro, sino de las muertes. Su hermano va a resucitar. Yo sé, dice María, que él va a resucitar en la resurrección de los muertos. Lo estoy parafraseando. Pero no hay del todo conformidad. Luego nos dice el relato que ella pega carrera, le va a avisar a María y le dice en secreto, el maestro está ahí y dice que vayas. Aquella se levanta alborotada, dice la escritura que había un montón de judíos que habían venido de Jerusalén a consolarlas por el muerto. Y yo quiero que eso lo deje ahí en pausa porque lo vamos a utilizar. A consolarlas. Y pegó carrera, tanto que los judíos creyeron que de la emoción a ver a Lázaro quería ir al sepulcro, pero no, va para donde Jesús. Y pasa exactamente lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ya Jesús nos entabla una conversación mucho más amplia que la que ha tenido con María. Entonces dice que pues ya Jesús hace una evaluación del panorama. María llora, Marta llora, los judíos que han venido a consolarla lloran. Y Jesús dijo, ¿dónde le he puesto? Y ahí es donde yo digo que a lo mejor debió de haber llorado antes de preguntar dónde lo había puesto. Pero él sabe lo que está haciendo mejor que yo. ¿Dónde le pusieron? Jesús lloró, dice el verso 35, por ahí vamos. Y aquí viene el análisis de los judíos que han venido a consolarle. Entiendo y me ayudan para que no se duerman, porque es jueves. Literalmente dice la escritura y ubica que había venido un grupo de judíos desde Jerusalén a consolarle. Yo quiero preguntarle, especulativamente hablando, ¿de qué manera la vinieron a consolar? ¿De qué manera trataron de consolar y ser un apoyo para María y Marta? Ayúdenme. Yo quiero ayudarles con el panorama, que María, Marta y Lázaro no son muy pobres, porque el mismo hecho de que ese grupo de judíos hayan venido desde Jerusalén, en la ciudad radicaba la gente más importante, la gente con más posibilidades. Ese grupo haya venido, se tomen el trabajo de ir hasta Betania, no está tan lejos, pero hay ya un tramito que recorrer para consolarle. Entonces, yo creo que no es un asunto que le ayudaron con el pan y el café, o que le dieron para 200 tamales, sino que de alguna manera, y yo lo he dicho y yo lo sentí así, hermanos, cuando mi mamá murió. De hecho, pues yo tengo mis convicciones, mi fe, mi esperanza en Dios, y sabía que mi mamá era una mujer de Dios y que estaba esperando en las promesas del Señor hasta el último momento, pero llegó un momento que quizás calculé mal, porque yo mismo iba a predicar. Cuando ya íbamos a salir para el entierro, yo me sentí mal, emocional, la salud, y vinieron algunas hermanas, Dios bendiga a hermana Chayito que estaba por ahí, entre otras hermanas, y lloraron por mí. Yo me sentí confortado. Y ver a ese montón de gente que estaba ahí y que comentaban, y que la hermana Paula esto, ¿cómo ayuda? No resuelve, la gente que llega a las velas no resuelve, pero ¿cómo ayuda la presencia de las personas a la consolación de los dolientes? Vaya, hermanos, vaya a las velas, acompaña a las personas en su dolor, acompaña a esa persona que ha perdido a un ser querido, dele la mano, dígale, es difícil entender lo que estás pasando, no puedo asimilarlo, pero espero que Dios te va a ayudar. Y eso, mire, hay mucha gente que ni lo oye porque el que ha perdido al ser querido, si muchas veces después de 2 o 3 días vuelve a la realidad de lo que está pasando, cree que está en un mal sueño. Los que ya han experimentado esto saben de lo que estoy hablando. Es como estar en un mal sueño del que uno cree que ya le van a hablar, ya van a despertarlo. Ahora, ¿a qué habían venido a consolarla? Bueno, especulemos y digamos que en ese ambiente que acabo de hablar. Pero yo quisiera pensar que deberían de ir más allá. Los judíos se caracterizan, en este caso, si eran personas importantes, por ser conocedores de la Escritura. Y que haya en la Escritura la palabra de Dios. ¿Y qué contenido tiene la palabra de Dios? Su revelación. ¿Y su revelación de qué habla? De la esperanza de la eternidad. De la esperanza de la eternidad. Y son estos judíos que después de que Jesús llora, sacan conclusiones, hacen una evaluación rápida y dicen, este tipo es poderoso. Este le abrió los ojos a varios ciegos, hizo caminar a unos paralíticos.
¿será que el poder le alcanza? ¿Por qué no podía hacer que Lázaro no muriera? O sea, hermano, este ya es el nudo del todo el tamal hecho. Aunque esa parte está después de que Jesús llora. Pero ya Jesús sabe que la consolación que este grupo de personas está ofreciendo no tiene un fundamento espiritual, sino más bien emocional, que ayuda. Pero que las promesas de Dios trascienden más allá. Dice el apóstol Pablo, que si nosotros como cristianos, la esperanza que tenemos en Cristo está basada solamente para esta vida, dice el apóstol que somos dignos de conmiseración. ¿Sabe qué significa conmiseración en palabras menos escogidas y rebuscadas y que estamos más acostumbrados? Digno de lástima. Digno de lástima. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque él dice, no, si yo no ando detrás del Señor, ¿por qué me va a ir bien en esta vida? Yo estoy siguiendo al Señor porque las promesas de Dios trascienden esta vida hasta la eternidad. Amén. Y eso debe de movernos, hermanos, y eso es lo que debe de alimentar nuestra fe. Ahora, Jesús lloró. Y yo les pregunto, después de todo el panorama, algunos más buzos ya se alinearon. Algo otros dicen, hermano Miguel, ¿y a qué hora ir a terminar? Pues ya habló un gran montón. ¿Por qué lloró Jesús? Es como dijo el Papa porque la parte humana lloró y la otra parte fue a levantarlo. Yo descarto esa interpretación, porque no es solo del Papa sino muchos dicen, no, es que era su amigo, no, es que al ver a las hermanas de Lázaro y como él había estado, lloró también. No quiero pensar, le voy a dar cierto crédito a eso, pero no quiero pensar que esa es la verdadera razón. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que resucitarlo va. No tiene sentido que llore por alguien. Sí, al contrario, yo veo a Jesús aguantando de no reírse, cuando él ya sabe cómo va a terminar las cosas, él conoce el desenlace. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, entonces ¿por qué lloró? Especule, espántese el sueño, pégese una cachetada y... Sí, lloró por las personas que estaban presentes, dice. ¿Pero por qué, pues? ¿Cómo? En alguna manera, sí. La incredulidad, la falta de fe. ¿Se recuerda cuando Jesús dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y salieron a relucir las ideas que andaban entre la gente que estaba distante de Jesús. Pero ahora viene Jesús, después de escuchar lo que los discípulos habían escuchado entre las personas, les pregunta a quienes él está discipulando y que están cerca de él. Bueno, eso es lo que dice la gente, lo estoy parafraseando. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y como Pedro era más emocional, ni dejó hablar a los otros, ¿verdad? Se le atribuye a Pedro, pero es que aquellos ya no tuvieron. Ya que ellos dijeron, sí, nosotros pensamos lo mismo. Yo estoy especulando porque soy benigno para pensar. Pedro sale y dice, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado. Oiga, eres bienaventurado porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, esto no es de universidad, esto no es de instituto, esto es una conclusión de personas que tienen una relación estrecha con Dios. Entonces, si los judíos, por eso lo mencioné, son los guías espirituales, muchos de ellos pudieran haber sido escribas, fariseos, saduceos, conocedores de las escrituras, hermano. Sabe que los judíos a corta edad, uno de los desafíos de un joven judío era aprender de memoria el Pentateuco. O sea, los primeros 5 libros de la ley. Aprenderlos de memoria, lo leían tanto y lo memorizaban. Se encontraba con cipotes de 14 años, 15 años, 12 años, diciéndole de memoria, hermanos, el Pentateuco. Y ahora estos que eran eruditos,
Entonces, a lo que yo me refiero es que la consolación debería estar basada en la esperanza de una fe, en la consolación de la eternidad. O sea, lógicamente no vamos a obviar el dolor, ya lo enfaticé, pero ¿y qué queda pues? No hablo de una esperanza, hermano, falsa, porque les he de ser sincero, como soy ser humano, me ofende. Y ustedes me ofenden cuando su marido, que no es cristiano, que no se congrega y que bolo se le muere y dice que allá está en el cielo y que se ha ido adelante y que esperándola está, o viceversa. Se le muere la señora que nunca se congregó, que nunca vino a la iglesia, que nunca la acompañó, pendenciera, bailarina. Y el hermano dice, allá se fue adelante, allá está esperando. Es más, dice que de allá le está ayudando. Está loco. Hermanos, oiga lo que voy a decir. Y pues como mi conexión es con la nueva familia, los que ya no son engendrados de carne ni de sangre, y eso a veces cuesta dominarlo. Yo no estoy seguro en términos de conocimiento de fe que mi papá se haya salvado. No estoy seguro. Mis hermanos quieren creer eso, pero yo no estoy seguro. Yo sé que alguna vez él tomó una decisión, pero yo nunca lo vi perseverar en esa decisión. Que era un maleante. No, era medianamente una buena persona, pero es que de eso no se trata. Es el que persevere hasta el fin. Entonces, claro, mi corazón me quiere decir, se salvó tu papá. Y yo quiero, mi papá se salvó. Allá anda con unas alitas cortitas volando. No, señores, no funciona así. No funciona así. Deje lo emocional y váyase a la verdad de las promesas de Dios y diga conmigo, las promesas del Señor mías son. Y no puede hablar por nadie más, por usted, porque usted sabe cómo camina, usted sabe cómo persevera, usted sabe cómo lucha, usted sabe cómo se guarda para el Señor. Usted sabe que si cae se levanta inmediatamente, porque quiere salvarse. Entonces puede decir, las promesas del Señor son mías, pero no puede hablar por otra persona en esas condiciones. Pero bueno, no es un asunto emocional que llegaran los judíos a consolar. Tenía que ser, hermanos, una realidad basada en las Escrituras, porque es la luz. Y luego, pues acerquémonos más. María, Marta y Lázaro, y por eso le mandaron a decir el que amas, era un círculo de amigos de Jesús. Claro, no la habían inventado, pero lo voy a decir de esta manera porque no sé cuál era la comida popular en ese tiempo. Mire, Jesús fue más de una vez y pidió una pizza en la casa de Lázaro. Estoy hablando en una figura. Y comieron pizza y tomaron café. Y Jesús hizo una broma como la que yo hago. Cuando le dieron café, dijo, el doctor me ha dicho que no tome café solo. ¿Y por qué? No, tiene que ser con pan. Lo que quiero decir es que Jesús se sentía bien ahí. Por eso usted encuentra muchos relatos que Jesús estuvo en Betania. ¿Dónde se quedaba en Betania? En casa de ellos. Ahora, esto era, hermanos, un privilegio para ellos. Eran expuestos a la presencia del maestro. Oían al maestro. Usted se recuerda el otro relato de María y Marta. Cuando María, aprovechando lo espiritual, aprovechando la presencia de Dios, estaba extasiada y no hacía nada. No es que fuera la gana la mujer, pero es que no era momento para estar haciendo oficio. Usted no viene al culto el domingo porque se quedó limpiando la casa. Ya vamos a llegar a eso. Sí, y mire María. El Señor no, es cierto que pasaba con frecuencia, pero no estaba ahí todo el tiempo. Entonces, estas mujeres y Lázaro, que ya estaba muerto, habían oído cosas que mucha gente no las había oído. Habían oído explicaciones no en medio de 5,000 y 10,000 personas, en la mesa, si podemos decirlo así, en la mesa con el Señor. Entonces lo que quiero decir es que, hermanos, al que más se le da, se le espera más. Pero ¿qué es lo primero que hace Marta, mostrar inconformidad con una realidad, claro, que no la conocía en ese momento escrituralmente hablando, pero que sí se conocía como verdad práctica. Y es que toda persona muere. Y ella está quejándose porque no estabas aquí. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En ese sentido yo quiero decirles, hermanos, tenga cuidado. A veces nosotros no queremos dejar ir a nuestros seres queridos. Su mamá se va a morir un día.
Su papá se va a morir un día. No van a decir amén, yo sé. Va a ser doloroso y espero que no le pase. Va a perder un hijo, una hija. No digo que se le fue la loca, no, que se le va a morir por algo. Ay, hermano, esos son los días en que a mí no me gusta ser pastor. Cuando a alguien se le murió un hijo o una hija, y con qué yo mejor me siento como los 3 amigos de Job, que mejor no digo nada y me siento por ahí, me tomo mi café. No hay yo qué decir. ¿Qué se le puede decir? Es complicado, es doloroso. Es complicadísimo. Pero bueno, hay una inconformidad para personas que conocen la fe. Hay una inconformidad y se está presionando diciendo, yo sé que si le pedís al Padre, aquí va a pasar algo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Marta? Tú puedes hacer que mi hermano vuelva a vivir. O sea, ¿tiene o no tiene fe? Fíjese que esta es una fe conveniente que nosotros tenemos, los seres humanos, y por eso yo traje esta reflexión. Si usted ya tiene muchos sueños, se puede ir, porque no estoy terminando. Pero necesito que me preste atención. Esta es una fe conveniente. Yo creo que tú lo puedes resucitar. Y Jesús iba a resucitarlo por razones del evangelio, de lo que iba a ser el evangelio, de lo que iba a ser la confirmación de su poder sobre las promesas que estaba haciendo, y principalmente la de la resurrección. Ya he enfatizado muchas veces sobre las 3 resurrecciones que hizo y la importancia que él mismo resucitara. Y por aquellos muy novatos lo digo rápido, Jesús hizo 3 resurrecciones y cada una tenía un grado mayor de complejidad. Desde la hija de Jairo, que tenía a minutos o horas de morir y que cualquiera podía cuestionar hoy esa resurrección diciendo que se había quedado un ratito. Luego el hijo de la viuda de Naín, que a este ya lo habían velado y todo, lo llevaban a enterrar, pero todavía alguien podía decir que se murió del corazón y se iba a levantar 12, 14 horas después. Pero Lázaro, y la misma escritura nos dice, las hermanas no querían que se abriera la tumba porque cuando lo fueron a dejar, o sea, este es de esa gente, hermanos, que la tienen velándola un montón de días. Dice que las hermanas dijeron, Señor, ya llegue. Cuando él dijo, quiten la piedra. Antes que, Señor, ya llegue día cuando lo trajimos. Imagínate ahorita. Tenía la prueba y la confirmación. Pero es que la escritura no deja nada al azar. Ahora, esto es lo que nos dice, que Dios puede resucitar a cualquier persona, aun cuando su cuerpo ya no sirva. Porque no voy a entrar en descripciones de cómo estaría el cuerpo de Lázaro interiormente. Pero ¿cuál es la 4ª resurrección? Que es importantísimo. Porque Jesús resucita a la hija de Jairo, resucita al joven y resucita a Lázaro. Y ahora voy a hacer una comparación interesante. Pablo y Pedro podían hacer lo mismo. Porque usted revisa, va a encontrar ciertos milagros increíbles. Bueno, Pedro fue el que resucitó a Dorcas. Corríjanme. Sí fue Pedro. Entonces Pedro puede hacer cosas parecidas a las de Jesús. Pero la pregunta es, ¿puede Pedro decir, bueno, esta mano por favor me la ponen por aquí o por aquí? Porque después de 1 hora o 2 horas de muerto me voy a resucitar yo mismo. O sea, Pedro puede resucitar a otros. Es interesante. ¿Está conmigo todavía? Pablo puede resucitar a alguien con el poder de Dios actuando en ellos. Pero no pueden resucitarse a sí mismos. Pero Jesucristo dijo, no solo puedo ayudar a otros, tengo todo poder. Puedo levantarme porque poseo la vida en mí mismo, como la posee en Él mismo. Él resucitó. Así es que, hermanos, tenemos esperanza gloriosa. Un día, no importa cuándo sus seres queridos murieron, no importa cuándo usted muera, no importa cuánto tiempo haya pasado, como lo dijo el patriarca Job en una profecía, aún del polvo, solo polvo va a haber en su tumba, el Señor lo va a levantar y le va a dar un cuerpo nuevo, porque para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Pero volvemos a que por qué Jesús lloró. Entonces, esta esperanza, quizás no como nosotros la manejamos, porque hay que ser realistas, la tenían María y Marta, porque la conversación de Jesús y Marta es más rica que la de María, y ya no se dice mucho. No, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en la resurrección futura o de los muertos, en el día postrero.
pero acaba de decir, pero yo creo que si le pides al Padre ya se levanta. Entonces Jesús va acumulando eso. Ahora llega María y no le sale con más fe, sino con un reclamo. Y luego los judíos, bueno, y no podía, no le alcanza el poder para que se no muriera. Ya no les quiero gastar demasiado tiempo. Entonces Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús? Porque esta gente, al igual que muchos de nosotros, porque vamos al plano ahorita práctico, hermanos, tenemos una fe, y la fe es creer en la que no creemos. Porque todo este contexto, hermanos, refuerza el hecho de desconfiar en las promesas eternas. Todo. Y desconocer la realidad del proceso de la vida hasta esa transición de la eternidad. Comencemos con los errores. Usted no quiere dejar ir a su ser querido. Y séame sincero, si se le muriera un ser querido, ¿no le gustaría que aunque sea algo desvelados como a las 12:30, bueno, a las 12, porque hoy a las 12 nos vamos, ¿verdad? Como a las 12 se levantara, sonara la caja? ¿Qué le parece que sonara la caja? No quiero que lo piense gracioso. Quizás se les hace más fácil pensar a los que ya perdimos a un ser querido. Y lo pongo entre comillas eso de perdido. Ya mi mamá no está con nosotros, mi papá no está con nosotros, mi hermana mayor, que fue como una madre, no está con nosotros, mi hermano Rodil quisiera que volviera para que pues, se convirtiera. Ajá. ¿No te hubiera gustado que tu ser querido se levantara de esa caja? Aunque ya tuvieran los gastos hechos. Sí nos hubiera gustado. Pero si lo revisamos despacio, no es correcto. Porque está establecido, hay una ley. Entonces, si esa es una ley divina, ¿quién debe de respetarla? Nosotros. Aunque nos duela. Aunque nos duela. Aunque sea muy difícil. Aunque a veces no entendamos por qué Dios permitió que mi ser querido muriera. No entendamos, porque la misericordia de Dios, hermano, dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Claro, como algunos de ustedes son tremendos. Hermano Miguel, explíqueme. Si se muere un cipote de 7 años, de 6 años, explíqueme. ¿Y yo qué le explico? ¿Que se murió? No, pero déme una lógica para eso. Miren, hermanos, esto lo dije yo el día de la vela de Daniel. Ahí tengo un palito yo que me regaló la hermana Emelina. ¿Cómo se llama ese chunche? Yo guanaba, yo sin cuyas le digo porque siempre me olvida. Y mire, y viera cómo echa guanabas. Pero como yo nací en el campo, pero no me crié en el campo, ahí lo paso vigiando. Y nada. Entonces ya hallé que es como un juego. Si voy y lo sacudo y me pongo listo a ver cuál cae. Pero hasta le pedí a Byron que me fuera a ayudar un día de estos. Vaya, ponete ahí. Pues sí, pero ¿y cuál va a caer? Vos ponete lista, alguna va a caer. Le digo. Yo voy a mover el palo porque es peor que yo lo mueva y la trate de agarrar. Y no cayó ninguna. Entonces, ahí voy a estar moviendo el palo por gusto y me molesta la columna. Pero Dios no. Dios sabe perfectamente cuándo es el momento de cortar la fruta, que no se ha echado a perder. Y cuándo es el momento de aprovecharla al máximo. Claro, yo quisiera tener más tiempo a mis seres queridos, pero Dios sabe cuándo es el momento de cortar la fruta. Entonces debemos de confiar en Él. Ajá. Muere un niño de 5 o 6 años. Dejemos que no se muera, pues. ¿Y qué le parece si esa vida se transforma en algo complicado a los 15, a los 17? No sé si lo recuerdan, fue una noticia muy sonada. Un joven detenido menor de edad en San Miguel hace como 27 años, 25 años. 25 años. Ni recuerdo el nombre, el apodo recuerdo, el directo. De los que le podían probar habían como 17 o 18 muertos, de los que pudieron probarle. Eso quiere decir que ese tipo pudo haber matado 50 personas.
Se habrá salvado a saber, estará vivo a saber. Pero con esa, bueno, Dios es misericordioso, ojalá se haya encontrado con Cristo al igual que Saulo de Tarso. Pero algunas de esas personas, como Dios las quiere salvar, mueren niños. No, es que no van a decir amén. Para eso no necesita amén. Mueren niños, porque Dios dice, no, te amo tanto que te quiero salvar. Te amo tanto que te quiero salvar. Porque aquí quiero decir algo, despiérteme a su vecino y si no lo que voy a decir se lo voy a despertar. Él lo va a despertar lo que voy a decirle. ¿Sabe por qué Jesús llora ante Jerusalén? ¿Sabe por qué Jesús llora en Getsemaní? ¿Sabe por qué Jesús llora ante ver esta falta de fe? Porque sabe que las personas sin fe posiblemente se van a perder. No van a alcanzar su salvación. Entonces dice Dios, si es que la sangre alcanzaba para todos, el sacrificio alcanzaba para todos. Es que yo no los hice, les di una imagen especial y no los hice para ir a un lugar de tormento. Mateo 25, 41, si lo pueden poner ahí. Y si no, yo lo leo por aquí rápido. Oiga, una cosa interesante, y por es que a Dios le causa dolor. Es increíble, pero le causa dolor cuando estamos equivocados en la fe. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué le llama la atención en esa lectura? Dios los aparta porque les dice, ustedes están bajo maldición. Y luego dice, ¿cuál es su destino? Fuego eterno. Pero ¿de quién? Dice, ¿para quién se había preparado el fuego eterno? Es que nunca se preparó para seres humanos. Los seres humanos van ahí por causa del pecado. Y ni siquiera van por causa del pecado en cuanto a la caída del hombre, sino por causa de no aprovechar la oportunidad de salvar. Dios no está condenando, Dios está salvando. La falta de seguir las directrices de Dios es lo que hace que la gente termine en un lugar de tormento. Entonces a Dios le duele cuando son más los que se pierden. A Dios le duele cuando la gente manifiesta una fe que cree, pero que no cree en la práctica, porque no acepta las reglas de Dios. Está establecido que nos van a enterrar o vamos a enterrar a alguien. Va a doler, pero hermanos, descansemos en las promesas de Dios. ¿Qué nos queda? Hermano Miguel, pero mi hijo era inconverso. Pues sí, pero yo no puedo hacer nada. Dios le dio alguna oportunidad. No quiere sentir dolor, quiere tener consolación en sus seres queridos cuando mueran. Póngase en ayuno y oración y trabaje para que se conviertan. Para que cada pariente suyo que perezca muera en la fe y usted diga, era buen cristiano. Un día nos vamos a ver. Un día nos vamos a encontrar y vamos a saltar como becerros de la manada. Amén. Oiga, eso es celebración, es una figura de celebración, de júbilo. Y eso trae consolación. Pero ¿cómo consuelo de un marido inconverso? ¿Cómo consuelo de una esposa inconversa? ¿Cómo consuelo de hijos inconversos? Esos solo los farsantes le dicen que están en el cielo, no se puede. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que aceptar ese hecho que María y Marta no lo están aceptando. No digo que no nos va a doler, pero debemos, hermanos, de aceptarlo y entender y asimilar y dejar que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades bíblicas. Porque vivimos, hermanos, y vivimos esas experiencias como que no conociéramos las promesas de Dios. Algunas cosas que la Biblia dice. Por ejemplo, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo interpretamos eso? Porque el pasaje lo conocemos. Aunque no lo podamos citar en su lugar específico, podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cómo es eso que ganancia morir? ¿Cómo es eso que morir es ganancia? Claro, Pablo está tomándose él como referencia. Entonces, él parte de las personas que mueren en la fe. Él está hablando de las personas que mueren en la fe. Entonces, morir es ganancia. ¿Cómo así? Y aquí quisiera que me explique esto alguien que, de esos que dicen que la salvación no se pierde. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que morir es ganancia? ¿Sabe por qué? Porque mientras usted esté vivo aquí, usted peligra espiritualmente.
Y por eso es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cada día va a ser una lucha. Aquí, buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Tu trabajo es detenerme y el mío, mantenerse. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, es que una vez muero ya en el Señor, ya tengo asegurado. Que me falta que me den cuerpo, porque muero y quedo en estado espiritual y falta que me den cuerpo, pero eso ya es inércico. No le van a negar el nuevo cuerpo. No, miren, allá muchas almas van a quedar descarnadas porque no hay cuerpos. No, señores. No son los gobiernos de nuestros países. Es el poder de Dios actuando. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, el que muere y ya muere en el Señor, ya ganó. Que le falta un proceso hasta la resurrección, pero ya ganó. Entonces, hermano, por es que muchas veces vemos en las redes sociales, pero está, dice, en un mejor lugar. Pero está mejor. Pues sí, pero usted lo quiere traer de regreso. Y no lo pensamos, usted lo quiere traer de regreso. ¿Sabe que cuando resucitemos vamos a resucitar muy jóvenes? Pero si la persona que se levanta ahí, si mi mamá hubiera resucitado a las 12 de la noche, ¿sabe qué hubiera resucitado? Una anciana con una cantidad de dolencias de 76 años. ¿Y sabe para qué hubiera resucitado? Para que el egoísta de yo, o yo, como egoísta, la tuviera otros 6 años y la señora se volviera a morir. No pensamos eso. Y si lo pensamos no nos importa. O sea, yo a mi viejita la quiero cuidar otros 2 años más. Y la viejita ya pasó 10 pujando y usted quiere tenerla 2 años más pujando y penando. Déjela que se vaya. No digo que no le dé de comer, no digo que no la cuide, porque no estoy hablando de eso. Déjenla que se vaya. Ese cuerpo ya no puede retener esa parte espiritual. Métase eso en la cabeza. Lázaro volvió a morir. De hecho lo querían matar los judíos, porque muchos se habían convertido a Cristo a causa del testimonio de Lázaro por su resurrección y lo que él contaba. ¿Qué cosas contaría? Toda persona, si resucitara, el pariente que nosotros queremos que hubiera resucitado, ya hubiera muerto de nuevo. O sea, le vamos a volver, le vamos a obligar a que pase 2 veces por el proceso de la muerte. Y yo les pregunto con sinceridad, claro, los que no están firmes les conviene, pero a los que estamos medianamente firmes, yo le digo, ¿usted quiere resucitar aquí? ¿Usted cree que con esta columna, ahorita ya, mire, cuando yo llego a los 50, 55 minutos de predicación, ya la columna me dice, sentate, y yo me bajo a veces con un dolor de columna terrible. ¿Y usted cree que yo quiero resucitar para seguir con esto? Ya les he dicho, imagínense, porque nomás muere uno, va a la presencia de Dios, los cristianos. Llego yo allá, comienzo a ver toda aquella gloria y qué maravilla, si esto no me lo habían explicado, ni lo había entendido de esta manera. Y de pronto el Señor me manda a llamar, Miguel, sí, vení. Fíjate que te vamos a mandar de vuelta para abajo. Y yo digo, ¿pero por qué? Yo no me quiero ir. Es que ya hay un montón de viejitas llorando. Pobrecito, hermano Miguel. Es que era bien consentidor, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé dónde. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Así que te voy a mandar de vuelta. Y claro, como el día que yo me muera va a venir gente de muy lejos, a mí no me van a velar hasta las 12. Bueno, a ver si el mismo día me van a enterrar, ¿verdad? Pero yo supongo que no me van a velar hasta las 12, porque hay mucha gente que no se puede ir, entonces le van a dar hasta la madrugada, aunque solo quede la familia por ahí y algunos pastores. Pero imagínense que como a las 3 de la mañana, cuando la mayoría se fueron, ya solo quedan las viejitas llorando. Yo resucito y la caja. No, me puedo perder. Después de ver la gloria, sentir la gloria, una paz y una gloria sin igual, vengo a despertar para ver gente toda desvelada a las 3 de la mañana. Me puedo caer del evangelio golpeando gente si resucito a esa hora. No sé si me entienden. Hermanos, déjenme ir. Cuando me muera, déjenme ir. Algunos dicen, váyase ya, hermano. Pues no, cuando el Señor quiera. No, yo me voy cuando el Señor quiera, no tengo problema con eso. Sí, pero cuando ya me muera, el hermano Miguel dio bastante. Se dio bastante, hizo bastante. Pudo haber hecho más, pero a mí siempre me cayó mal, pero yo digo que se debe haber salvado. Pero ya me dejaron ir. Y yo allá, hay gente que dice, yo le digo al Señor que me deje ver. Y yo que voy a querer ver aquí abajo con tanta gloria ahí arriba. Nada, yo no voy a pedir nada de eso. Nada.
No sé si percibe que la fe entiende que lo que viene es glorioso. Para mí el vivir es Cristo. Porque ahí está la clave de la ganancia. Y el morir, y no es asegurar ganancia. Entonces, ya su ser querido murió en Cristo, déjelo ir. Oiga, qué gloria. Apocalipsis 14:13. Oí una voz desde el cielo. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, porque es un testimonio que se necesitaba conocer aquí en la tierra. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante, desde el momento que esto se escribió, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No es que la salvación sea por obras, no se confunda, sino que esas obras son el testimonio de que teníamos una fe genuina, porque actuábamos según esa fe. Y entonces esas obras de fe nos acompañan y son la garantía de nuestra verdadera conversión y de nuestra salvación. Entonces, esa persona, aunque lo dicen así muy retóricamente, esa persona que murió está mejor. Y usted la quiere tener aquí, pero es un pensamiento egoísta, porque esa persona volvería a morir. Finalicemos, recta final para la redundancia. Jesús llora, en el caso nuestro ya, porque yo quiero pensar que todavía Jesús llora al ver millones y millones que estamos sobre esta tierra, y son pocos los que se van a salvar. Así que ustedes, dijo Jesús, procuren entrar, porque la puerta es angosta. Jesús llora porque no le damos su lugar como Dios. ¿Es porque Él lo necesita? No, es porque esto es lo normal para nosotros. Eso es lo que nos bendice. El ser humano es grande cuando Dios está en el lugar que debe de tener en su corazón. Y entonces Dios dice: pues que no los estoy dañando, no los estoy perjudicando, ¿por qué no pueden darme el lugar que me corresponde en su corazón? Y no hablo de inconversos, hablo de personas, por eso dice, que creen pero no creen. Entonces Jesús llora una vez más cuando no le damos su lugar como Dios. Jesús llora otra vez cuando somos incapaces de buscar primeramente el reino de los cielos. Él lo dijo. Pero hermano, a nosotros nos agarra la tarde. No, mejor ya no voy a ir. Hoy ya, de todas maneras, ya va a estar comenzado el mensaje. Mejor voy a cerrar hasta las 9. Deje de aceptar citas. Deje de pensar en que todavía viene el bus de las 9 y va a vender. Dígale a Dios que lo bendiga en las horas normales. Aproveche su familia para que no esté esperando que él, creyendo que Él le resucite en esta vida. Y aproveche estar cerca de Dios. Dios llora cuando dice: no pueden buscar primero el reino, porque ese es el orden que nos enriquece. Y después las demás cosas vienen por añadidura, y como dice el Antiguo Testamento, nos van a seguir y nos van a alcanzar. Dios llora cuando, hermanos, no nos sentimos honrados por servirle. He de decirles algo, no es que esté perdiendo mi sensibilidad, pero el tiempo que uno va ganando como experiencia con Dios me ha dicho esto. Miren, hace 10 años, 15 años, cuando uno de ustedes me quería entregar un privilegio, yo le decía: no lo entregué, y trataba de convencerlo, porque yo sabía que son decisiones equivocadas. Pero hoy, después de unos años, lo he aprendido, aún como los pastores. Cuando ve: hermano Miguel, dije que yo quería decirle que ya no voy a ser coordinadora de esto, del otro. Y, va, está bien, ¿cómo no? Va, está bien. ¿Hasta cuándo va a seguir? 15 días más. Va, está bien. Y ya voy a buscar a otra persona. Es que esto no, el servicio no es para personas que no entiendan que es una honra servirle a Dios. El servicio no es para las personas, hermanos, que creen que a Dios le están haciendo un favor. Cuando Dios nos ve y dice: no se sienten privilegiados de servirme. Entonces Jesús llora otra vez y dice: qué barbaridad, no pueden entender la riqueza que hay, no pueden entender que los ángeles quisieran hacer lo que es reservado para que ellos hagan. Nos dio dones y nos dio ministerios. Jesús vuelve a llorar cuando vendemos, cual Esaú, con facilidad nuestra primogenitura. En un diciembre vino el compadre. Todavía le dice compadre y tiene 30 años de ser cristiano. Explíquele la fe.
Vino el compadre con una gran botella hasta panzona. Y no voló, terminó el hermano, pues. Y Jesús lo está viendo. ¡Qué barbaridad! Después de 30 años me has vendido por una botella de alcohol. Después de 30 años me has vendido por una loca que trabaja en la Pizza Hut, en el pollo campero. Cuando Jesús ve que vendemos nuestra primogenitura tan barato, piensa que otra vez estamos en la conquista de los españoles. Jesús llora cuando, oiga, porque esto es muy profundo y no vamos a entrar en detalles, cuando somos incapaces de reconocer su señorío y soberanía en nuestra mayordomía. No se lo voy a explicar, pero ojalá lo entienda. Él llora cuando somos incapaces de reconocer su señorío y soberanía en nuestra mayordomía. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Debemos de tratar de ser más coherente con nuestra fe, con lo que creemos, para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado y nosotros disfrutemos cada paso de nuestro proceso hasta encontrarnos con el Señor y Él nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Si esta noche tenemos personas que no tienen a Cristo en su corazón, decirle: abra su corazón. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad. Solo en Cristo te puedes salvar. Solo en Cristo te puedes salvar. Solo en Cristo, aunque te lloren tus familiares, solo en Cristo habrá consolación. ¿Habrá alguna persona que hoy quiera abrir su corazón para recibir a Cristo como su Salvador? Hace muchos años fui a una casa tramitadora y vi un cuadro de una niña envuelta en una toalla, viendo hacia la playa. Y el pensamiento que estaba ahí escrito me gustó tanto que lo memoricé y creo que puedo recordarlo, no lo traía. Creo que puedo recordarlo. Y decía así: cuando tú naciste, todos reían de alegría y tú llorabas, porque los niños lloran cuando recién nacen. Cuando tú naciste, todos reían y tú llorabas. Vive de tal manera que cuando mueras, todos lloren, pero tú sonrías hacia la eternidad. Amén. Vive de esa forma, para gloria de Dios y bendición de tu vida. Hermanos, seamos más coherentes con nuestra fe. Algunos anuncios. Decirles, pues este domingo tenemos toda una actividad normal. Lo único que lo rompe es nuestro Despertando con Dios. Le invitamos a este culto matutino de 6 a 7 de la mañana. Luego, hermanos,